Perfecto. Pues bueno, Shabbat Shalom, bienvenidos. Estos son los estudios de las festividades de otoño o de las santas convocaciones. Y el día de hoy me corresponde a mí hablar precisamente de lo que es Yom Kippur. ¿Ok? Si de alguien es la primera vez que va a celebrarlo también, por favor, con toda confianza, hagan sus preguntas. Si quieren, podemos ir viendo si hay algún detalle. No puedo ver sus caras de todos, ni tampoco ver si alguien levantó la mano. Pero si quieren quitarse el mute, o más bien ponerle, ahora sí que activar su micrófono, pueden hacerlo y podemos platicar, ¿ok? Cualquier duda, cualquier pregunta, con toda confianza, ¿ok? Perfectísimo. Entonces empezamos con el estudio. Entonces, Yom Kippur, vamos a empezar con una pequeña introducción. Y como se mencionó en el estudio anterior, aquellos que tuvieron la oportunidad de estudiar Yom Teruah con nuestro hermano Oscar, también conocido como David Ben Israel, él tuvo la oportunidad de platicar con ustedes de Yom Teruah. Y algo que mencionó fue lo siguiente. Las convocaciones se guardan de acuerdo a nuestro entendimiento, siempre considerando, obviamente, las ordenanzas explícitas del Eterno. Tal como lo decía Rab Shaul en Colosenses 2, 16 y 17. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. ¿Ok? Ahora, no por esto vamos a tener carta abierta de poder hacer lo que queramos en Yom Kippur o en Yom Teruah o guardarla en cualquier otra en fecha o algo por el estilo. Nadie tampoco les puede decir, es que ¿por qué comiste esto? Bueno, obviamente nos vamos al Levítico 11, que sabemos qué es lo que se puede comer y qué es lo que no se puede comer, pero cantidades, etcétera. Siempre tomando en consideración que el Eterno nos o sea, cosas muy específicas para cada una de las festividades. Y también nuestro Mesías, Yeshua, nos enseñó con amor, ¿no? Enseñó cómo teníamos que ser con nuestro prójimo, cuidarlo, cuidar también que de no ser piedra de tropiezo, que en muchos casos, desafortunadamente, pues se ha prestado esa situación para esto, ¿no? Ser piedra de tropiezo. Pero entonces, me gustó mucho que el hermano Oscar lo mencionó de esta forma, que nadie nos puede juzgar. Mientras estemos guardando de todo corazón los mandamientos, las festividades, las convocaciones, como deben ser, como están escritas, está perfecto. Si por alguna razón, como ahorita no hay templo, pues obviamente nuestras ofrendas no podemos llevarlas a cualquier lugar. Pero en su momento, el Padre, si es su voluntad y nos permite a nosotros, seremos y veremos, tendremos la oportunidad de llevarlas al templo en algún momento. Como decimos, el próximo año en Jerusalén. Y bueno, vamos a empezar ahora sí, ya con lo que es Yom Kippur. Significa el día de expiación o día del perdón. ¿Ok? Kippur viene de la raíz H3722 del Strong, que es kafar, que es una raíz primaria. Significa cubrir, por ejemplo, con un betún o algo por el estilo. Y es expiar también, condonar, aplacar, cancelar, anular, apaciguar, otra vez viene aplacar, corregir, evitar, hacer expiación, expiar, limpio, un pacto, perdonar, propicio, purificar, reconciliación, reconciliar o satisfacción. Puede ser que, digamos, es que tiene muchos significados, pero realmente los que nos vamos a enfocar un poquito más van a ser estos que están en negritas, los cuales tenemos que ponerle atención. Cubrir, condonar, cancelar, anular, corregir, expiación, perdonar, reconciliación, reconciliar. ¿Ok? Hay dos ejemplos muy importantes de kafar en la Torá como cobertura. Ahora, ¿a qué me refiero con cobertura? Que cubrieron, ¿ok? Una es el arca de Noé, ya lo están viendo aquí. El Eterno le ordena a Noaj cubrir el arca con brea. Esto lo podemos ver en Génesis 6:14. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Cubre completamente el arca para que no, para que sea algo impermeable, ¿ok?
Y luego, el segundo, cuando Jocabed, la mamá de Moshe, cubrió con asfalto y brea la arquilla de juncos donde puso a Moshe. Esto lo podemos ver en Éxodo 2:3. Cubrir el arca o la arquilla representa una forma en cómo la sangre vertida por nuestro Salvador nos cubre. Empezamos directo, como tiene que ser. Yeshua hizo un sacrificio. Y si nosotros ponemos, y yo les puedo dar un ejemplo muy claro, mi hijo, Dani, el más chiquito, ha estado con la idea de construir un arca como la de Noé. Obviamente no de tal dimensión porque no cabríamos en la casa, pero sí ha hecho con abatelenguas la forma del arca y pone resistol y papá, quiero ver si flota y todo eso. Lo primero que yo le digo es, hijo, no podemos hacer un arca porque no va a flotar. Necesitamos ciertas características que tenga la madera, tenemos que cubrirla o barnizarla para que sea impermeable y pueda flotar. ¿Qué es lo que pasaba con el arca y con el arquilla de juncos, de tanto de Noaj como de Moshe? Eran impermeables. ¿Se imaginan que no lo hubieran cubierto? ¿Qué hubiera pasado con el arca de Noé? ¿Qué hubiera pasado con Moshe? Se hubieran hundido. No hubieran durado más de no sé cuánto tiempo. Podríamos hacer el experimento. Pero es precisamente lo que hace la sangre de nuestro don Yeshua, la sangre de nuestro Mesías, cubrirnos por completo. ¿Qué es lo que permite que nosotros podamos presentarnos delante del Eterno? Y es muy importante también porque al final vamos nosotros a entender que Yom Kippur no se trata nada más de pedir perdón por uno y, ay, te pido perdón, hermano, si yo te ofendí. Ay, hermanito, perdón si yo te ofendí. Se trata de realmente hacer y pedir perdón como un pueblo, como una nación. Porque si hay un solo hoyito en toda esa arca, por ahí puede meterse el agua. Vamos a seguir adelante. No había ningún rincón del arca o de la arquilla sin cubrir. Y haciendo alusión a que las aguas, el mundo pudiera filtrarse a la vida de aquellos que han sido cubiertos por el Mesías, pues obviamente teníamos que tener todo bien cubierto. Y precisamente es lo que hace la sangre del Mesías por nosotros. Yom Kippur se celebra en el día 10 del mes séptimo bíblico, ¿ok? Ahora, ¿por qué digo bíblico? Porque aunque hay diversos calendarios bíblicos, incluso Yom Kippur es el inicio de un año, especialmente el jubileo, eh, nosotros consideramos que el calendario bíblico inicia en Abib, ¿ok? Ahí como está escrito también en Éxodo que el Eterno les dio a los hijos de Israel, este es el primer mes, a partir del día 14 celebrarán Pesaj, etcétera, ¿ok? Si por ahí no se acuerdan, podemos revisarlo después sin ningún problema, ¿ok? Pero bueno, Yom Kippur, séptimo mes, el día 10 se celebra, ¿ok? Tiene mandamientos muy específicos que los vamos a ver. Ofrecer dos machos cabríos, uno para Azazel y otro para el Eterno. ¿Dónde se puede ofrecer este tipo de sacrificios? ¿Alguien sabe? ¿Alguien dijo yo? Ok. Solo se pueden ofrecer en el templo. A ver, y creo que aquí está el chat. Déjenme ver si puedo abrirlo. Exactamente, Imelda. Muchas gracias. En el templo. Era el único lugar en el que se podían ofrecer este tipo de sacrificios. ¿Por qué y cómo lo sabemos? Porque el Eterno dijo, y fue un mandamiento, no ofrecerás en otro lugar que no sea el que yo te haya indicado. Y el que indicó fue el monte del templo en Jerusalén. ¿Ok? Ese es el único lugar en el que nosotros podemos hacer una ofrenda o un sacrificio. ¿Ok? Luego, dos, el sumo sacerdote primero presentaba una ofrenda por él y su casa. Es un mandamiento muy específico, ¿ok? El sumo sacerdote primero presentaba una ofrenda por él y su casa. Otro, el sumo sacerdote era el único que hacía la ofrenda ¿en dónde? En el lugar santísimo. Nadie más podía entrar y aquí me faltó algo muy importante. Era la única vez
en la que el sumo sacerdote se presentaba en el lugar santísimo. No había otro momento en el que el sumo sacerdote pudiera entrar. No era como Juan por su casa y, ay, sí, voy a entrar al lugar santísimo, tomándose una selfie. No, 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 no. Ese día era el único día que podía entrar y era el día más alto, más sagrado. Es la segunda convocación a la santidad de las citas ordenadas en otoño. Y algo que estábamos platicando mi esposa y yo era lo rápido que pasan estas festividades. Si nos damos cuenta, las festividades de primavera, tenemos Pesaj, tenemos Hamatzot, y ya después nos vamos hasta Shavuot, 50 días después, cuando empezamos con el conteo del Homer. Pero las festividades o las convocaciones a la santidad de otoño son el primer día del séptimo mes, el décimo día del séptimo mes, el día 15 del séptimo mes y de ahí tenemos una duración de 8 días hasta que termina Sukkot. Pero todo es dentro del rango del mismo mes. Eso quiere decir que no tenemos más que 5 días para prepararnos para después de Yom Kippur, para Sukkot. Y tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer. Poner la azúcar, prepararnos, dejar todo bien. Pero en estos 10 días tuvimos que preparar algo más importante, nuestro corazón. Dentro del calendario del Eterno es el día más especial y elevado, espiritualmente hablando, de todas las convocaciones. No que las demás no sean importantes, pero este en específico es muy importante. ¿Por qué? Porque nos presentamos como un pueblo. No nos presentamos de manera individual como en Shavuot, con mis ofrendas de todo lo que el Eterno, con lo que el Eterno me ha bendecido. No me presento yo con mi vecino, por ejemplo, para hacer el sacrificio de Pesaj y entonces disfrutar de Hamatzot. Yo no me presento, por ejemplo, yo como en Yom Teruah, que ya estuvimos todos en la festividad y disfrutamos. Nos presentamos como un pueblo, todos unidos. Espiritualmente hablando, hace un vínculo muy fuerte y entramos a ese espacio sagrado en el cual estamos todos reunidos, todos dentro de la misma burbuja, por así decirlo. Es el día en el que el rey emite su juicio. Yom Teruah es cuando el rey es entronado y ya está, después de haber estado en el campo disfrutando y a ver qué es lo que quieres, qué es lo que buscas. Ahora viene el momento en el que yo me acerco al rey para que él emita su juicio hacia de lo que yo estoy haciendo. Se sellan los decretos o los juicios de cada integrante del pueblo, pero al mismo tiempo como pueblo. No es nada más de uno a uno y ay, pues vamos a ver, y no como retroalimentación en el trabajo, así de ay, pues voy, me siento con mi jefe y a ver que me hable y me diga. Ahora nos sentamos, es más, ni siquiera nos vamos a poder sentar, hay que postrarnos delante del rey. ¿Por qué? Porque va a emitir su juicio. Es cuando la puerta se cierra antes de las bodas del Cordero. Vamos a las parábolas de las 10 vírgenes. ¿Qué es lo que estaba pasando? Precisamente eso. En lo que estaba preparando el novio la casa para su novia y poder hacer la boda, las vírgenes estaban unas con muy poquito aceite, otras con aceite extra. ¿Qué es lo que pasa cuando viene el novio? Si has tenido la oportunidad de estar en una boda de judía o del estilo hebreo, pues sabrás que hacen un alboroto cuando va a entrar el novio porque suena el shofar y entra el novio danzando y feliz, pero todos están expectantes del novio. Y dice que el novio tardó un poco más y que todas las vírgenes se quedaron dormidas. Y cuando escucharon a lo lejos la alarma, la alerta, el shofar tocando, despierten, ya viene el novio. ¿Qué es lo que pasa? 5 vírgenes despiertan y dicen, ah, caray, pues nos dormimos un buen rato, ya no tenemos aceite. Y les dicen a las otras 5, oigan, compártanos, ¿no? Con esa desesperación de yo no me quiero quedar fuera. Y precisamente lo que pasa es que llegan todos a la boda, pero las 5 vírgenes estaban buscando quién les podía vender aceite. Y cuando llegan, la puerta estaba cerrada.
es este momento de Yom Kippur en el cual se cierra la puerta. Y es lo que vamos a ver ahorita. Entre Yom Teruah y Yom Kippur están los Yamim Noraim, los días terribles. También se les conoce como los Aseret Yemen Teshuvah, los días de arrepentimiento. ¿Qué día es el que tú quieres vivir en este inter de de las convocaciones? Entre Yom Teruah y Yom Kippur, ¿quieres vivir los días terribles o quieres vivir los días de arrepentimiento? ¿A qué nos ha llamado el Eterno? A arrepentirnos, a dejar todo, a seguirlo a Él. El mismo Yeshua lo decía, toma tu cruz y sígueme. No va a haber de otra. Si tú quieres llegar a donde quieres llegar, toma tu cruz y sígueme. Y como les comentaba, las citas, las convocaciones de otoño son las citas más rápidas que debemos guardar. Y son las que no se han cumplido todavía, porque falta que nuestro Mesías venga como rey, sea entronado, emita su juicio y tengamos las bodas del Cordero. Es un día de entrega personal, ¿sí? Porque yo voy a estar haciendo lo que Él me está pidiendo, pero lo hacemos como un solo pueblo, como una sola nación. Ahora, esto sonará como muy, no sé de qué estás hablando, o sea, como que un día de entrega personal, pero somos un pueblo. Porque al final yo tengo que llegar y tengo que estar dispuesto a pedir el perdón que necesito para que como nación y como pueblo podamos volver a estar juntos. Es el día del arrepentimiento a nivel de pueblo. No hay individualidades. Por eso, ahorita lo vamos a ver, el sacrificio no es uno por persona, sino es uno por el pueblo. Vamos a leer Levítico 16 y va a estar intenso porque es una de las primeras festividades, obviamente obviando Pesaj, ¿no? Que ya se dio también la instrucción desde Éxodo, pero Levítico 16 es un capítulo completo de precisamente de qué instrucciones da el Eterno respecto a Yom Kippur. Si alguien quiere también leer, por favor, con toda confianza, puede levantar su manita o puede quitarse el mute. Y si alguien gusta, puede empezar a leer el versículo 1 y el 2. Tony, por favor, vi tu manita. Sí, gracias, buenas noches. Buenas noches. Levítico 16, el día de la expiación. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y el Eterno dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, perdón. Ujú. ¿Uno y dos dijiste o le sigo? Si quieres, hasta el 5, por favor. Hasta el 5, el propiciatorio. Con esto atarás a Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la Ujú. congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Ok, perfecto. Muchas gracias, Tony. Ok, Ah, vemos ahorita algo muy importante. Tenemos ya el mandamiento de que Aarón no tenía que entrar todo el tiempo detrás del velo. ¿Ok? Punto número uno. Tenía que vestirse con la vestidura de lino. Todo era de lino, no había absolutamente nada mezclado. Sabemos y recordamos que un mandamiento del Eterno es no mezclarás semilla con semilla, ni tampoco lino con algodón, etcétera. No habrá mezclas. Y esta vestidura era de lino. El lino precisamente tenía que ser blanco. Y esto lo iba a hacer después de purificarse. Es decir, que tenía que pasar por un proceso de
inmersión, ¿ok? Y después dice que tenía que tener un becerro y un carnero para su sacrificio, por él y su familia. Y después, aquí en el 5 dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomarás dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. ¿Ok? Ahora, vamos, pongan atención y vamos a seguir adelante. ¿Hay alguien que quiera leer los siguientes 5 versículos, por favor? Yo, Rocío, adelante. Muchas gracias. 6. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará dos machos cabríos y los presentará delante del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión. Y Ujú, echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte por Azazel. ujú, Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el Señor, y lo ofrecerá en expiación, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de el Señor para hacer la reconciliación sobre él. Para, me está tapando, ujú. Hasta ahí. Hasta permíteme, el 6. para, Sí. Ah, perdón. ¿dónde me quedé? Está aquí para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Hazael al desierto. Para enviarlo a Azazel al desierto. ¿Está Ajá. ahí? Sí, hasta ahí. Muchas gracias, Rocío. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya estamos viendo aquí que ya hay otro tipo de mandamientos también. Va a echar suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte por Azazel. Y ahorita acabo de ver una pregunta que hace Rosriol, no sé si ese es tu nombre, perdón. Pero, ¿quién es Azazel? Ok, es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque al final muchos lo consideran como si fuera el nombre de un ángel caído, que era como el enemigo, entonces se hacía uno para el Señor, es decir, era el que pues se ofrendaba, se sacrificaba y la sangre era rociada adentro del propiciatorio en el lugar santísimo y en el altar y Azazel lo que hacía era llevarse todo el pecado, ¿no? Entonces, como el enemigo, te llevas todo el pecado y te vas y te pierdes en el desierto. Lo que dicen los comentaristas judíos es que precisamente pudiera haber sido que no fueran nada más el enemigo per se, o sea, que fuera Satán, sino que fuera también un tipo de comentario o alusión a. Entonces pudiera ser que nada más sea Azazel, ¿no? Y lo dejes por ahí. Que por cierto, nuestros hermanos de Judá, cuando se enojan y quieren como que mandar muy lejos a alguien, le dicen que te vayas, vete con Azazel, ¿no? Es como decir, sí, algo por el estilo en México tenemos, pero suena muy feo, así como que vete al diablo o algo por el estilo. Eso, algo así, similar, es lo que usan ellos esta frase. Entonces, precisamente no saben si lo utilizan como una frase de la persona a la que se refiere, que es el enemigo y que lo echa fuera, porque ahorita vamos a ver más adelante, el sacerdote tenía que poner las manos sobre este macho cabrío y era el macho cabrío que lo despeñaban. Lo mandaban fuera de la ciudad, fuera del templo y que se muriera y es el que entregaba todos o el que llevaba todos los pecados. No sé si respondí tu pregunta. Si tienes alguna otra duda, con toda confianza. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera leer los siguientes 5 versículos, por favor? Yo, Sí, adelante. y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante del Señor,
y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Señor. Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Ujú, Tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre, y ujú. después degollará el macho cabrio en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la Ujú, esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio y ujú. delante del propiciatorio. Propiciatorio, muy bien. Muchas gracias, Miriam. Ok, perfecto. Hay algo muy importante que hay que checar. También hay otro mandamiento respecto al incienso, que era precisamente lo que se refiere aquí, la nube de perfume que tenía que traer el incensario lleno de brasas del fuego del altar de delante del Señor y sus puños llenos del perfume aromático molido, que era incienso que tenía que llevar Aarón en sus manos para echarla en el incensario y entonces que toda la nube del incienso que se hacía se tapara lo que era el propiciatorio. Ahora, ¿por qué era esto? Porque dice que la presencia del Eterno bajaba en medio de los querubines que estaban en lo que era, ¿cómo se llama? El propiciatorio, ¿no? Que era, ay, se me fue el nombre. Ah, no era el del altar. Alguien ayúdeme, por favor, que era donde estaban los querubines. Ah, bueno, se dice que la El presencia, arca. el arca, gracias, gracias, gracias. El arca. Entonces ahí era precisamente donde estaba, donde bajaba la presencia y estaba en medio de los querubines. Los querubines ni siquiera se volteaban hacia arriba, estaban viendo hacia el frente. Y todo ese perfume, todo ese humo que se hacía, precisamente evitaba que el sumo sacerdote viera al Eterno. Ahora, ¿qué otra cosa hacía? Si ustedes han estado en algún lugar, esperemos que nunca, en un lugar donde hay un incendio y es un cuarto cerrado, todo el humo se queda en la parte superior. ¿Qué es lo que te obliga a hacer? A acostarte, literalmente acostarte dentro del lugar, postrado. No puedes pararte porque si te paras, te ahogas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Obligatoriamente tenía que entrar el sumo sacerdote postrado para no ver, ni siquiera tener la más mínima duda de voltear hacia arriba porque obviamente pues estaba el humo. Y eso era lo que hacía que evitara un contacto directo del sumo sacerdote de ver lo que era la presencia. ¿No? Y entonces, y aquí está. Dice, y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Señor, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio. ¿Para qué? Para que no muera. ¿Qué decía la palabra? Si mostraba el Eterno su cara y alguien lo veía, moría. Entonces, precisamente para que el sumo sacerdote no pasara por esa situación, precisamente fue lo que hacía, ¿no? Ordenó que hubiese incienso, que se hiciera humo en todo el cuarto y entonces pudiera entrar el sumo sacerdote y no verlo. Voy a leer yo los siguientes 5 versículos y mientras si alguien quiere leer después los siguientes 5, adelante. Dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, en el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de él, Señor, y lo expiará. Tomará la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío
y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo. ¿Qué es lo que hacía? La sangre rociaba y ponía en la punta de los cuernos. ¿Para qué? Para que fuera expiado, fuera cubierto, fueran olvidados todos los pecados del pueblo de Israel. ¿Qué era lo que hacía el pueblo de Israel todos los días? Llegaba y entregaba un sacrificio y entonces lo degollaba el sacerdote y lo pasaba a las personas que estaban echándolos en el altar. ¿Qué era lo que quedaba ahí? ¿Qué era lo que el pueblo de Israel llevaba? Ofrendas de paz, tal vez, ofrendas por el pecado, pero había un pecado que no podía ser borrado y ese era el de la rebelión. Ese pecado precisamente era el que siempre estuvo ahí. Y entonces, ¿cómo lo hacían? Yom Kippur. Cubrían nuevamente al pueblo, expiaba, esparcía la sangre 7 veces y santificaba el altar de todas las inmundicias de los hijos de Israel. Vamos a seguir adelante. ¿Alguien que quiera leer los siguientes 5, por favor? Yo puedo leer. Sí, adelante, Gaby. Gracias. Gracias. Voy a poner mi Biblia. Ok, Sí. dice, versículo 21 de Levítico 16. Ujú. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío, vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas las rebeliones y todos los pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado por esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre a todas las iniquidades de a ellos a tierra inhabitada, y Ujú. dejará el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Ujú. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Ujú. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. ¿Hasta ahí Ujú. o Hasta ahí, continuamos? perfecto. Muchas gracias, Gaby. Ok, el versículo 22 es importantísimo. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Qué impresionante que un animalito llevaría sobre sí todos los pecados y las iniquidades del pueblo de Israel. Y ahorita vamos a llegar al punto también importante de lo que es, de lo que fue el sacrificio de nuestro don Yeshua. ¿Ok? ¿Alguien que quiera leer los siguientes 5 versículos, por favor? Si quieres, yo los leo, Eleazar. Sí, adelante, muchas gracias. Es del 26, ¿verdad? Es correcto. El que hubiera llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío, inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Ujú. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después
podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetua. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero, que moran entre vosotros. Porque en ese día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Amén. ¿Ok? Amén. Muchas gracias. Perfecto. Ahora, aquí hay algo muy importante. Dice, el que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos. Había una persona designada, que no era siempre el mismo, para llevar ese macho cabrío a Azazel, es decir, a un lugar inhabitado, de donde lo iban a despeñar. Lavará sus vestidos y lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Eso quiere decir que en ese punto no podía entrar al campamento porque era impuro. ¿Ok? Entonces, recordemos que, por ejemplo, las mujeres después de su periodo tienen 7 días en los cuales tienen que purificarse y después hacer inmersión y entonces ya después podían estar en el campamento. Era parte de ese proceso. Sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario, con la que el sacerdote roció 7 veces todos los lugares del propiciatorio y que puso también en los cuernos del altar. Y lo quemarán en el fuego, su piel, su carne y su estiércol. Pero todo era fuera del campamento. Aunque había sido para expiación, ¿qué era lo que pasaba? Todo lo demás ya no servía. No se lo podían ni comer ni hacer nada. Todo lo sacaban completo para ser quemado. Y entonces el que quemaba también era diferente, una persona diferente al que llevaba a Azazel. Y entonces también esa persona que los quemaba también tenía que lavarse, lavar sus vestidos, lavar su cuerpo en agua y después podía entrar. Y aquí dice algo muy importante. ¿Alguien me puede decir qué es estatuto perpetuo? Yo, Adelante, Gaby. estatuto perpetuo es para siempre, por siempre, o sea, no habría que decir ya no, ahí pues es como súper claro eso, Exactamente. es Muchas un gracias, Imelda, mandamiento también. para siempre, un Exactamente. mandamiento. Muchas gracias, Gaby. Imelda, también vi tu comentario ahí en el chat. Muchas gracias. Es para siempre. Es un mandamiento para siempre. Ahora, ¿eso se tiene que hacer ahorita? Ahorita no podemos hacerlo porque no hay un templo, pero sí podemos hacer lo que dice aquí. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre ustedes. Aquí hay algo muy importante. En Pesaj, ¿cualquier persona puede disfrutar de Pesaj? ¿Puedes conmemorar Pesaj? No. ¿Ok? Muy bien, Imelda. ¿Por qué no? ¿Qué mandamiento específico hay para Pesaj? ¿Alguien sabe? Circuncidarse. Exactamente, Tony. Muchas gracias. La circuncisión en el varón. No puede celebrar una festividad como Pesaj aquel que está incircunciso en el hombre. ¿Ok? Y para Pero las mujeres, las mujeres no hay ningún problema más que hayan hecho Tevilá y la conversión, y en nuestro caso que crean en Yeshua, ¿no? Que hayan confesado a Yeshua como su Señor y Salvador. Los hombres específicamente es si un hombre no está circuncidado de carne, no puede celebrar Pesaj. ¿Y aquí qué es lo que te dice? Ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes podrán trabajar y tendrá que afligir su alma. Entonces, en el pueblo Fíjate, de Israel. Ajá, adelante. discúlpame. Ahorita se me vino a la cabeza de que el hombre debe estar circuncidado, Sí, pero si la mujer tenía su periodo en ese momento, sí podría estar, sí. ¿sí? Mientras hubiera hecho su inmersión, no habría ningún problema. Si por alguna situación
¿cuál fue el mandamiento también que dejó el Eterno? Si alguien tocaba cuerpo muerto o si por alguna razón personal no pudiera celebrar Pesaj, podría celebrar Pesaj Sheni, que era el segundo Pesaj, 40 días después de Pesaj. Entonces, por ese lado, no, y acuérdense también, noten que las leyes de higiene en aquel entonces eran todavía más rígidas que como son ahorita, porque ahorita hay más situaciones higiénicas, por así decirlo, por las cuales pues, no habría ningún problema. Mientras el varón no estuviera circuncidado, ahí sí no hay vuelta atrás. Pero no hay ningún problema, porque también puede ser que te tocara que el periodo de la mujer estuviera en Yom Kippur y pues ese día que vas a hacer no vas a estar ahí con el pueblo. No hay un segundo Yom Kippur ni nada por el estilo. Era más bien quien se haya eh, hecho impuro por cuerpo, por mortandad. Era que tenía que celebrar el segundo Pesaj. No sé si respondí tu pregunta. Sí, ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Entonces, si hay más preguntas, por Quería favor. saber qué Ah, significa por mortandad, hacerse impuro por mortandad. que alguien que hubiera muerto y tú lo tocaste. Por O sea, eso, una persona. sí, Oh, una persona. ok. Por eso precisamente un sacerdote no podía, eh, ¿cómo se llama? No podía tocar muerto. Y está escrito y es el mandamiento también, que el sumo sacerdote no podía tocar muerto porque se hacía impuro y no se podía presentar delante del templo. Bueno, en el tabernáculo o en el templo. Am, si quieren, ahorita, Adriana, nada más rapidísimo te comento. La purificación ahorita de cuando tocas una persona muerta, pues obviamente es hacer tu tevilá, lavarse, bañarte y pues obviamente cambiarte tu ropa. No habría alguna situación eh, como les comento, antes era diferente porque pues obviamente tenían que tocar el cuerpo, prepararlo, enterrarlo y era pues obviamente un proceso pues un poquito más complejo ahorita, ¿no? Bueno, en aquel entonces. Entonces, ese era el único punto muy importante que si moría, por ejemplo, la mamá o el papá del sacerdote, pues era la única cuestión por la cual podía acercarse el sacerdote al muerto por padre o madre. De ahí en fuera, no podía estar cerca de nadie que hubiese muerto. ¿Ok? Es prácticamente esa la situación. Pero aquí no hay un mandamiento que te diga, tienes que cumplir con este requisito. Aquí es todos. El que habita en la tierra, el natural y el extranjero que mora con ustedes, ninguna obra hará y afligirá su alma. ¿Qué viene con esto de afligir su alma? Es precisamente el ayuno de Yom Kippur. Ahora, pueden pensar, híjole, es que pues ayunar, pues no pasa nada, ¿no? O sea, pues sí, me duele la cabeza o cualquier cosa, pero no nada más es un ayuno de alimento. Es un ayuno tal vez del celular. Es un ayuno de hablarle al vecino para chismear sobre alguien más. Es un ayuno de dejar de hacer o buscar algo que pudiera distraernos de lo que realmente es. Por eso normalmente se toma todo el tiempo para estar en oración, para estar en comunión con el Padre. Nuestro pueblo, nuestros hermanos de Judá hacen toda la noche y durante todo el día lo que son sus oraciones. Y es una tradición que ellos hacen, un orden o un sidur de aproximadamente 5 horas y empiezan desde la madrugada y leen salmos y oran y piden perdón y es parte de ese proceso de no distraerme con algo más, de realmente afligir mi alma, porque al final, ¿qué estamos haciendo? Estamos pidiendo perdón. Estamos delante del Rey pidiéndole perdón. Y vamos a seguir adelante. Dice, porque en este día será expiación por ustedes y serán limpios de sus pecados delante del Señor. Y aquí una palabra importante.
expiación. ¿Qué significa expiación y qué significa redimir? Redimir es un intercambio. Yo me doy por fulanito, yo me doy por mi esposa. Yo estoy redimiendo a mi esposa. Una expiación es hacer una reparación. Este día se está haciendo una reparación por ustedes, por cada uno de nosotros, por el pueblo. Y es diferente. No es, no es algo tan sencillo. Entonces, denme un segundito aquí. Gaby, adelante. Expiación no se puede tomar como algo así de arrepentirte por los pecados, para No. el perdón de los pecados, no va, no es Expiación, eso. como les digo, es una reparación. Entonces, si Repara- tú, o sea, si tú rompes un plato, la Ajá. expiación sería volverlo a pegar y unirlo. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, los japoneses, ¿no? Que sus copitas que tienen la reparación con oro y se hace un arte muy, muy bonita. Este, eh, eso es lo que es expiación. O sea, redimir a alguien. ¿Qué fue lo que hizo Boaz con Ruth? Él fue y redimió a Ruth con el familiar que tenían, ¿no? Entonces hizo Ujú. ese intercambio. ¿Cuál fue el intercambio? Pues te doy acá mi chancla y ahí a mí me das a Ruth. Esa fue la redención de, pero expiar es ya una reparación. Entonces, ese es el punto importante de lo que es la diferencia. Y lo podemos entender también, porque nosotros dijimos, es que nos redimió Yeshua en el madero. Exactamente, hizo un intercambio, él por nosotros, pero también nos expió, porque él hizo la Y- reparación de lo que nosotros habíamos hecho, de nuestro pecado. Entonces, el valor que tiene eso es muchísimo mayor, porque yo tenía que haber muerto por mis pecados y él me redimió para yo no morir, pero también me expió. Entonces, ese es es parte de entenderlo exactamente. Entonces, Boaz redime a Ruth, ¿cómo? Dando el zapato o la chancla al familiar y le dice, hacemos este intercambio. Ahí queda. Y entonces Yeshua hace lo mismo con nosotros. Yo tomo tu lugar. Y entonces vamos a entender que Yom Kippur es parte de ese proceso, es parte de la expiación y parte de la redención. Y vamos a seguir adelante. Dice en el versículo 31, dice, el día de reposo es para ustedes y afligirán sus almas. Vuelve a repetirlo, es un estatuto perpetuo, es para siempre. Aflijan sus almas. Hará expiación, la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Ahora, si nosotros cambiamos la parte de expiación por reparación y hará la reparación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará la reparación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Qué importante es entender realmente el significado de las palabras, porque cambia. Expiación suena, wow, muy elevado, pero cuando dices hará una reparación, ¿la reparación de qué? Si todo estaba podrido, todo tenía inmundicias, todos los pecados del pueblo durante todo un año estaban ahí. ¿Y qué es lo que hace? Limpia, repara por completo. Y entonces, esto es la parte de Yom Kippur. Y esto, la tercera vez que lo repite, tendréis como estatuto perpetuo para hacer
expiación o reparación una vez al año por todos los pecados de Israel. No por uno, no por dos, no por 50, no por 1000, por todos los pecados de Israel. Y Moshe lo hizo como el Señor le mandó. Y no nada más dice que Moisés, todo el pueblo, porque era un estatuto perpetuo. Levítico 23, aquí lo dice de una forma muchísimo más rápida. También habló el Señor a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendrán santa convocación y afligirán sus almas y ofrecerán ofrenda encendida al Señor. Ningún trabajo harán en este día, porque es día de expiación, ni día de reparación, para reconciliarse delante del Señor, su Dios. Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por sus generaciones, en donde quiera que habiten. No hay una limitante de un territorio. No hay una limitante de una ciudad. Donde quiera que habites, estatuto perpetuo es esta convocación. Día de reposo será ustedes y afligirán sus almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. ¿Cómo sabemos cuáles días, cómo son los días bíblicos o los días que Dios ordenó? De tarde a tarde. Aquí te está diciendo, de tarde a tarde vas a afligir tu alma. Ahora, en Números 29, del 7 al 11, también lo vemos. Muy rápido. En el día 10, en el 10 de este mes séptimo tendrán santa convocación y afligirán sus almas. Ninguna obra harán. Y ofrecerán en holocausto al Señor en olor grato un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año serán sin defecto. Y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos, 1 décima y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, y del holocausto continuo, y de sus ofrendas y de sus libaciones. Puntos muy importantes respecto de Yom Kippur. Y voy a hablar del primero que no creo que no está aquí en la presentación, pero es algo importante. Si por alguna situación ustedes están enfermos, ustedes tienen que tomar algún medicamento, están pasando por alguna situación eh, que pudiera ocasionarles alguna cuestión de salud fuerte, no tienen por qué ayunar de alimento, ¿ok? Si toman medicina, tomen la medicina. Si necesitan, por así decirlo, estar tomando agua constantemente por alguna situación médica, tomen agua. ¿Ok? Embarazadas, personas de la tercera edad que ya estén muy grandes, están también exentos. Niños también están exentos, a menos que tenga 13 años, de 13 años para arriba, que ya tienen edad de bar mitzvah o de bat mitzvah, las señoritas ya pueden hacer el ayuno a menos que tengan una situación médica o de salud importante. ¿Ok? Como decía nuestro hermano Oscar en su estudio el Shabbat pasado, nadie los puede juzgar mientras su corazón esté en el lugar correcto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puedo yo ayunar o puedo yo estar ayunando, pero si tengo mi celular al lado y estoy viendo Instagram, Facebook, enterándome de cualquier otra cosa, ¿de qué me sirve? Si yo tengo que librarme de toda distracción para conectarme con el pueblo, porque el pueblo en ese momento está buscando la reparación de sus pecados. Ahora, ¿cuál es una diferencia? Precisamente Yeshua habla
de cómo se iban a separar los cabritos de las ovejas. Mateo 25, del 31 al 46. Habla de Yom Kippur. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Los mexicanos nos vamos a salvar? ¿No? ¿Los estadounidenses? ¿No? ¿Los colombianos? ¿No? ¿Los bolivianos? No. Nadie se va a salvar porque todos vamos a estar delante del trono de gloria cuando venga Yeshua. Delante de él serán reunidas todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Y entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que cuando lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Y entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el enemigo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de esos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dentro de lo que es la tradición judía, se dice que se amarraban unos hilos rojos alrededor de los cuernos del macho cabrío y cuando del macho cabrío que era escogido por suerte para Sacel. Y cuando el que había sido escogido para Sacel moría, se dice que un pedazo del mismo hilo que se quedaba con el sumo sacerdote cambiaba de color a blanco. Y así se daba cuenta el pueblo que había sido perdonado. Precisamente, el Eterno le hace la mención a Isaías respecto a esto en Isaías 1:18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si sus pecados del pueblo fueron como la grana, o sea, rojos, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Imagínate que estás en el templo y estás viendo cómo el sacerdote sostiene ese hilo o ese pedazo de tela rojo, teñido, y están todos expectantes de ver el cambio de color. Y de repente ves que, o sabes, que ya Azazel ya fue, bueno, el macho cabrío ya fue despeñado. Y ves que ese color, ese hilo, cambia de color a blanco. ¿No estarías gozoso? ¿No estarías tú explotando de alegría diciendo, bendito sea el Eterno, que nos permitió ser perdonados, que nuestros pecados han sido borrados, que no tengo ninguna deuda yo con el Padre, que todo ha sido eliminado y ya yo puedo presentarme delante de Él? ¿No sería tu alegría rebosante? Yo me imagino que todos estarían gritando, tocando el shofar, agradeciéndole al Padre, postrados porque los perdonó. Y ahí mismo el Señor te lo dice. Se lo dijo a Isaías, dile al pueblo, vengan luego, dice el Señor. Vamos a estar a cuentas. Si los pecados del pueblo fueran tan rojos, tan teñidos como la grana,
como la nieve van a ser emblanquecidos. ¿Y cómo tratamos nosotros el sacrificio que hizo nuestro don Yeshua por nosotros? Estamos seguros que si sostenemos un hilo rojo teñido y confesamos con nuestra boca que Yeshua es el Señor y que el Eterno lo levantó de los muertos, ¿podremos ver ese cambio de color? Con todo lo que traemos luego cargando en nuestros corazones o en nuestra mente. ¿Quién es el que provee el perdón para el pueblo? Y esto quiero que lo contesten ya sea en el chat o que le quiten o activen su micrófono, por favor. ¿Quién es el que provee el perdón para el pueblo? Tony, ¿otra vez puedes decirlo fuerte, por favor? Dios. Exactamente. Dios es el que provee el perdón para el pueblo. ¿Y quién pagaba por los pecados del pueblo? ¿Alguien sabe quién pagaba por los pecados del pueblo? Yeshua, No, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era quien pagaba por los pecados del pueblo. El Eterno es el que perdona los pecados, pero Yeshua es el vehículo por medio del cual se provee ese perdón. Por eso era el ungido del Eterno y por eso fue llamado sumo sacerdote. Si el pueblo tenía pecado y no había sido perdonado, el que moría no era el macho cabrío, era el sumo sacerdote. Se dice en la tradición que se colocaban, se amarraba una cuerda al pie del sumo sacerdote y también tenía sus campanillas de granada en lo que eran los faldones. Y dice que si escuchaban el ruido, sabían que estaba vivo, pero si no lo escuchaban, sabían que había muerto. Y era porque había pecado. Había pecado en el pueblo. Entrar al lugar santísimo era el lugar más importante, en el cual no se podía ver ni una sola mancha. Por eso entraba y se cambiaba su ropa. Se ponía lo más humilde que pudiera haber, que era una vestidura de lino, pero era santo, era apartado, era impecable. Y entonces, si el sumo sacerdote moría, ya sabían que algo había pasado en el pueblo y todo el pecado del pueblo había caído sobre el sumo sacerdote. Por eso Yeshua es llamado el sumo sacerdote. Precisamente por eso. En Yom Kippur, el único que ofrecía las ofrendas o sacrificios era el sumo sacerdote. Él era el representante del pueblo delante del Eterno y el único que recibía el castigo. Si notan cuál es la diferencia, el pueblo no recibía el castigo por los pecados del pueblo, los recibía el sumo sacerdote. Y entonces el autor de Hebreos, Yeshua de la misma forma llegó a ser el sumo sacerdote delante del Eterno, para que pudiese recibir el castigo por nuestros pecados, por los pecados del pueblo. Vamos a leer Hebreos 4, del 14 al capítulo 5, 10. No sé si alguien quiera leerlo o si lo leo igual yo. Hebreos 4, 14 al 5, 10. ya lo tengo. Adelante, Gaby, por favor. Dice, como título dice Jesús en el gran, Jesús o Yeshua, el gran sumo sacerdote. Ujú. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua es el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia y para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ujú.
Porque todo sumo sacerdote tomando de entre hombres, en constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y de y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo, perdón. Y nadie toma para sí esta honra, sino para él, el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Yeshua se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Yeshua, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era el hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecieran, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Perfecto, muchas gracias, Gaby. Sí. Entonces vemos aquí que Yeshua, para que pudiese tomar el castigo de todos los pecados, tuvo que ser hecho un sumo sacerdote, porque era el único que podía recibir el pecado, perdón, el castigo de todos los pecados. No nada más se hizo, o podemos tomar la alusión de que también fue el cordero inmolado por nuestros pecados, sino que también fue el sumo sacerdote que tomó sobre de él ese peso, esa carga. Estando en Getsemaní, ¿qué fue lo que dijo? Si es posible, pasa de mí esta copa, porque él sabía la presión que tenía, porque él cuando se presentara delante del Padre, el Padre no lo iba a poder recibir porque estaba lleno de pecado, el pecado que cargaba de todo el pueblo. Y de esa forma fue hecho un sumo sacerdote del orden de Melquisedec, porque al final él no podía ser un sumo sacerdote terrenal. ¿Por qué? Porque él no era de Leví. Y esa imposición fue la que a nosotros nos reparó. Ese intercambio que él hizo fue lo que a nosotros nos salvó. Y vamos a ver cómo, porque dentro del Talmud vemos un par de situaciones que cambiaron después de que nuestro maestro y rabino, Yeshua, murió y resucitó, que precisamente caían en Yom Kippur. Dice el Talmud de Jerusalén, 40 años antes de la destrucción del templo, la lámpara de la menorá, o el candelabro de 7 brazos, occidental se apagaba. El hilo carmesí se quedaba carmesí, y la suerte de Adonai siempre caía en la mano izquierda. Los sacerdotes cerrarían las puertas del templo por la noche y cuando se levantaban por la mañana las encontraban abiertas de par en par. Si hacemos la cuenta, ¿cuándo se destruyó el segundo templo? ¿Alguien se acuerda? En El el segundo año templo. 70. En el año 70, exactamente, por los romanos. Muchas gracias. En el año 70. Y si ahí está diciendo que 40 años antes, voy a regresarle aquí. Dice, durante los 40 años previos a la destrucción del templo, más o menos qué años sería? Si fue 30, perdón, el año 70 menos. Año 30. Exactamente. En el año 30. En el año 30, ¿y qué creen que pasó en el año 30 aproximadamente? ¿No Yeshua fue crucificado y resucitó? Aproximadamente. Nuestros rabinos enseñaron durante los 40 años previos a la destrucción del templo la suerte
para Adonai, es decir, el macho cabrío, no salió en la mano derecha. Tampoco se volvió blanca la tira coloreada de carmesí. Tampoco resplandecía la luz de la menorá o el candelabro más occidental, y las puertas del Hekel, el templo, se abrían por sí solas. Y esto está también en el Talmud Babli de Babilonia, en el Tratado Yomá 39b. El cambio de color del hilo de grana después del año 70 se documentó que 40 años antes el hilo de grana ya no cambiaba de color. ¿Quién podía quitar el pecado del pueblo? ¿Quién lo podía quitar? Yeshua, claro. Gracias, Imelda. Gracias, Rocío. Yeshua era el único que podía quitar el pecado del pueblo. ¿Lo podía quitar un macho cabrío? ¿Lo podía quitar algún holocausto? No. Se tiene documentado que durante el tiempo que fue los 400 años de silencio entre testamento, bueno, entre el Antiguo Testamento, el Tanaj, y el Nuevo, se tiene documentado que aproximadamente cada 2 años moría un sumo sacerdote, mientras que durante todo el periodo que fue del Tanaj, creo que hubo como 10, más o menos. Imagínense todo el pecado que había. ¿Y quién vino a quitar ese pecado del mundo? Yeshua. Y entonces, si no lo podía, si no cambiaba el color del hilo, ¿por qué? Era porque Yeshua ya había quitado ese pecado, pero buscábamos nosotros en nuestra mentalidad y en nuestro corazón desviado, buscábamos arreglarlo por medio de sacrificios, cuando ya se había hecho. Si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y que el Eterno lo levantó de los muertos, serás salvo. La confesión, la conversión de nuestro corazón, cambiar nuestro corazón de piedra por uno de carne que puede hacerlo solamente el Eterno. Circuncidar nuestro corazón, buscar obedecer sus mandamientos. Claro que ya no lo iba a cambiar, porque el sacrificio que ellos estaban ofreciendo ya no era válido. Y está documentado en el Talmud. La suerte del macho cabrío que correspondía al Eterno siempre caía en la mano izquierda, cuando antes siempre salía en la mano derecha. Vamos a leer Salmo 118, 16, por favor. Salmo 118, 16. Si alguien lo tiene, por favor, con Yo, toda confianza. Adelante. la diestra del Señor es sublime, la diestra del Señor hace valentías. Exactamente. Hay otra versión que dice, la diestra del Señor, bueno, es la Reina Valera. Había otra traducción que es la que quería yo comentarles, que es precisamente esta. Dice, el fuerte brazo derecho del Señor se levanta triunfante. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. ¿Quién estaba desde el principio? ¿Quién ha estado a la diestra del Padre? Yeshua. Yeshua. Claro, Yeshua. Y entonces la suerte del Eterno salía del lado izquierdo porque ya Yeshua estaba a la diestra del Padre. No había necesidad de que hubiese algún otro sacrificio por ahí. Lo que escribe aquí Juliet es precisamente importante. Algo que aclara es que un hombre no puede cargar el pecado del pueblo como lo era Aarón en su época. Lo único que hacía era confesar el pecado del pueblo para que por la sangre del cordero fueran perdonados los pecados. Por eso Yeshua es ese sumo sacerdote que confesó los pecados de la humanidad, pero también el cordero que cargó con los pecados satisfaciendo el castigo. Y así nosotros podemos ser redimidos a través de su sangre. Exactamente, exactamente, ese es el punto. Y entonces para nosotros cambia esta perspectiva de Yom Kippur. Ya no buscamos el tener un hilo, porque ya tenemos a Yeshua. Hechos 2:33. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Quieres lo leo, Eliezer? Sí, ¿Yo? Ángeles, muchas gracias.
Es de la Biblia Peshitta y dice, y él es quien, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre la promesa respecto al Espíritu Santo y ha derramado este don, el que he aquí ustedes ven y escuchan. La diestra del Eterno. ¿Quién es la diestra del Eterno? Hace la referencia a Yeshua otra vez. Por eso ya no necesitaba salir la suerte del lado derecho, en la mano derecha del sumo sacerdote, porque ya estaba ahí. Hebreos 1:13, por favor. Alguien que pueda leerlo. Y alguien más que vaya buscando Colosenses 3:1. Hebreo 1:3, Sí, Hebreos 1:3, por favor. el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustentaba, sustenta todas las cosas con la palabra de su Padre, haciendo efe- 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 haciendo efectuado Ujú. la Habiendo efectuado. purificación, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra, a la majestad en las alturas. Ahí está. El autor de Hebreos lo vuelve a decir. Aquel que llevó nuestros pecados está sentado a la diestra. Ahí está. Más claro no puede ser. Colosenses 3:1, por favor. Si ¿Alguien gusta, más que... si gusta yo, Tony. Colosenses 3:1, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios o del Padre. Ahí está. Entonces ya no había necesidad de que la suerte que iba a ser del macho cabrío para que fuera ofrecido al Eterno estaba en la mano derecha, porque ya nuestro cordero, aquel que había sido el cordero, estaba a la mano derecha del Padre. Yom Kippur es el día en el cual nuestro Mesías se presenta como el sumo sacerdote que pagó por nuestros pecados, siendo el abogado que necesitamos en este tiempo de juicio. Precisamente es Él que está delante de nosotros. Y también dice, abogado tenemos para con nosotros, para con el Padre, a Yeshua. Sin Yeshua nosotros no podríamos hacer absolutamente nada, ni presentarnos delante del Eterno, ya estaríamos más muertos que nada. Pero el que nuestro sumo sacerdote haya muerto por nosotros, nos haya redimido para no morir y haya expiado, es por eso que estamos aquí. Y Yom Kippur se trata de eso, de sí unirnos como pueblo, porque seguimos pecando. Estamos en un cuerpo pecaminoso. Nuestro corazón es engañoso y tenemos una inclinación al mal. Pero también es momento de gracias, Padre. Bendito sea tu santo nombre porque yo tenía y merecía la muerte. Y primero Yeshua me redimió, intercambió conmigo ese puesto que yo tenía que pasar, ese pecado, esa consecuencia que era la muerte, y así me expió, me reparó por medio de su sangre. Y hemos sido libres de la ley del pecado y de la muerte. Pero ahora por amor somos esclavos del Eterno. El ayuno de Yom Kippur es como la limpieza de la levadura para Pesaj. Afligirnos es entender, tener la empatía con mi prójimo que hemos pecado. Hatanu lefaneja, hemos pecado contra ti. Rahem alenu, sé misericordioso con nosotros. Hatanu lefaneja, Rahem alenu, hemos pecado contra ti. Ten misericordia de nosotros. Y es parte de Yom Kippur, de entender este día tan especial.
que tal vez podrán ser muy poquitos mandamientos porque nosotros no estamos en Jerusalén y no hay templo ahorita, pero aún así es fuerte, es muy fuerte este mandamiento porque tenemos como pueblo unirnos para pedir perdón, pero tenemos el gozo de nuestra salvación, de que el Mesías ya pagó y de que es nuestro abogado, pero aún así tenemos que pedir perdón, porque no somos individuales. En este punto, en este día, no es yo veo por mí. Ahora sí es un, dos, tres por mí y por todos mis amigos, por todo el pueblo. Padre, te agradecemos infinitamente tu misericordia, tu amor, porque no nos has dejado, Señor. No nos has pagado conforme a nuestra multitud de pecados, sino que tu gracia, Padre, la extendiste hacia nosotros. Nos levantaste del lodo cenagoso, de lo más vil y menospreciado. Tú nos tomaste, nos limpiaste, tuviste misericordia. Bendecimos tu santo nombre, Señor, porque sin ese sacrificio de nuestro sumo sacerdote, no hubiéramos podido estar aquí, Señor. Y ahora entendemos, Señor, que el peso de todo lo que cargó nuestro Señor Yeshua, nos damos una idea muy, muy pequeña de lo que fue, del sufrimiento, sabiendo que era el sumo sacerdote el que tenía la responsabilidad de llevar los pecados del pueblo. Padre, en tus manos estamos. Perdónanos, Señor, por todo lo que hemos hecho, no como personas, sino como pueblo, Señor, porque hemos fallado, hemos tropezado, Señor. Ayúdanos a levantarnos, Padre. Ayúdanos a unirnos en oración, a unirnos en un mismo sentir con nuestro pueblo, Señor. Y que nuestras oraciones, nuestra súplica pueda ser grata delante de ti, Señor. Y que seamos hallados perdonados. Que ese hilo de grana que pende sobre nosotros, sobre nuestras vidas, se haga blanco como la nieve, Señor. No por nuestros méritos, no porque lo merecemos, sino por los méritos de nuestro don Yeshua. Te agradecemos, Padre, y sabemos que tú escuchas el corazón de cada uno de nosotros, Señor. En tus manos estamos. Gracias, Padre, porque eres fiel, porque eres justo, porque eres bueno. En el nombre y por los méritos de nuestro don Yeshua. Amén y Amén, amén. amén, 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 amén. amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que también quiera comentar? Ahorita el espacio está abierto para poder hacerlo. Oye, le hace Eh, yo, Tony, una preguntota. Cuando hablabas del ayuno, ¿es de 24 horas? Sí, ¿verdad? Es de tarde a Sí, tarde. de tarde a tarde, exactamente. Es de 24 horas. Nuevamente, si por alguna situación médica, salud, no pudieran hacer el ayuno, no hay ningún problema. Traten de quitar toda la distracción que pudieran tener y enfocarse únicamente pues en el estudio, en la oración, los salmos. Es una muy buena oportunidad para poder leerlos. No es algo que tenga que ser obligatorio, ¿no? O sea, acuérdense que siempre el Padre ha guardado la vida sobre todas las cosas. Si por salud o por alguna situación médica no pueden hacer el ayuno, no hay ningún problema. ¿Ok? No se puede negociar así de que, por ejemplo, yo soy paciente oncológica, ¿no? Pero yo no Ajá, tengo mayor problema de hacer un ayuno hasta las 12 del día nada más. ajá, Obviamente después, pues sí tendría que comer algo, ¿no? Pero no claro. cuestaría tanto. No hay ningún problema, Tony. En este caso, o sea, nuevamente, Ok, la situación es una cuestión de salud. Entonces, no sí, vamos a poner en riesgo nuestra vida
por el ayuno, pero obviamente, o sea, aunque si puedes ayunar mediodía, está perfecto, el Padre mira el corazón, pero si no, no te distraigas con otra cosa, ¿no? Básicamente es parte del Sí, sí. proceso. Ujú. Ok, gracias, Sí, gracias. sí, no, de qué, Tony. ¿Alguien más? Licenciado, Rosy. Ay, eh, sí. este, se me vino ahorita a la mente de que tú hablas que esto es para el pueblo y Ujú. nosotros somos parte de ese pueblo. Sí. Entonces, si yo estoy rodeada de mis semejantes y tengo personas a mi alrededor que por una u otra cosa, pues platicamos, hablamos, y en cierta forma a veces en el trabajo tenemos diferencias, eh, me preguntaría yo a quién yo le debo de pedir perdón, a quién Ujú, le debo yo de ir y decirle, mira, en algún tiempo yo me porté así contigo y por eso yo te pido perdón. ujú, Y también, ¿quién me gustaría que me pidieran a mí perdón? ¿Quién de las personas que a veces ofenden sin pensarlo, sin sentirlo? A veces las palabras se nos salen, pero pensamos que no lastimamos, ujú. que no damos pues en el sentir de uno. Y no es así, sí nos dan en el sentir, sí nos Claro, lastiman. Acercarnos a esas personas y hacerles ver, no con groserías, no con gritos, no con una voz que ya queremos traspasarlos, sino con ir con toda la humildad que nuestro claro, Padre nos da a conocer y decirle, oye, ¿te acuerdas en aquel momento? Y hacerles una pequeña historia y si la persona está apta para pedir perdón, adelante, porque muchas veces no somos de la misma línea de creer, ¿sí? claro, Porque mucha gente no lee la Biblia y si la lee, no la lee con el afán de entenderla, con el afán de buscarla. Si no la entiendo, ¿por qué no la entiendo? Tengo que buscar, ¿por qué no la entiendo? Esta palabra no me cuadra, pero ¿por qué? Hay que buscar y hay que ver el por qué no entiendo y yo quiero entender, ¿sí? ujú, Y también eh, nosotros, ¿de qué cosa debemos de pedir perdón? Nosotros. ujú, Y de cómo debemos pedirle perdón a nuestro Dios, al Señor. ¿De qué ujú. manera? Que eso no nomás sea de labios hacia afuera, sino Claro, de corazón, pero un corazón, no el que late, como yo digo, no un corazón que se dedica a hacer la función que se nos dio, sino un corazón de espíritu, un corazón de carne que siente y que ama a nuestros semejantes. claro. Mira, te voy a contestar, ¿a quién le debemos pedir perdón? A nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Cualquier persona. ¿Qué es lo que hizo el Eterno? Yeshua se presentó y le dijeron, oye, pues, o sea, ¿cómo tenemos que pedir perdón? No, o sea, pide perdón. Si tú estás entregando una ofrenda en el templo y vas a darla y estás peleado con tu hermano, ¿qué dijo? Deja tu ofrenda, ve, pídele perdón y después regresas y la presentas. Porque la ofrenda que tú presentes sin pedirle perdón a tu prójimo no sirve de nada. Básicamente sería una carne asada. Perdón que lo diga tan así, pero eso básicamente sería. No sería algo que el Eterno estaría dispuesto ni siquiera a recibir. ¿Por qué? Porque tú tienes una bronca con tu hermano, tú tienes un problema con tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? El mismo Yeshua nos responde. Si llega alguien y te dice, oye, puedes llevar mi carga una milla, un soldado romano, llévala dos, carga mi capa. Si te dan una cachetada, pon la otra mejilla. O sea, ese es tu prójimo. Aquella persona que de repente la ves y dices, híjole, como diría Pablo, tú eres mi aguijón en la carne, ¿no? Ese es nuestro prójimo. Y puede ser la persona que de verdad no podamos ver ni en pintura, como decimos.
Ese es nuestro prójimo. A ellos hay que pedirles perdón. ¿Cómo les vas a pedir perdón? Puede ser que llegues y le digas, oye, perdóname porque la verdad me he portado grosero contigo. Y puede ser que este loco este que está hablando. Sí, órale, hombre, no pasa nada. Pero ahí ya la cambia la cosa, porque si tú vas con un corazón dispuesto a pedir perdón, el Eterno va a ver tu corazón y aunque la otra persona diga, sí, hombre, lo que quieras, ahí ya no queda en ti. ¿Cuántas veces hay que pedir perdón? 70 veces 7. 70 veces 7. Eso implica que tú tienes que perdonar 70 veces 7 o más. Y puede ser que nunca nos llegue. Ajá. Por ejemplo, si yo conozco a esa persona que me ha lastimado, que me ha ofendido, y que yo sé que aunque hable con él o con ella o con ellos, Ujú. porque no somos del mismo, no conocen a Dios, pues no conocen a Yeshua. Claro. Este, ¿Para qué los voy a buscar si yo sé que me van a tomar de lo que a lo mejor hasta más me ofenden, quizá, aunque yo no les tomaría caso? ¿Por qué? Porque yo ya los perdoné, Ujú. yo ya los perdoné de corazón. Y es más, yo los puedo ver en la calle y les puedo decir, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, sí, hasta luego. Obvio que siempre va a haber siempre, ¿cómo decirte? Una reja, un muro de que ya no va a Claro. ser cosas como antes. ¿Por qué? Porque me ofendieron. Y me Ujú. ofendieron donde me dolía. Entonces sí los voy a saludar y todo, pero eso sería que no lo estoy perdonando entonces de corazón como yo quisiera. Si va a estar eso ahí siempre deteniéndome. Siempre, siempre hay algo que nosotros debemos saber y es que el Eterno está ahí para ayudarnos. Él sabe y conoce nuestro corazón. Así no podemos tener una emoción escondida o algo por el estilo del Padre porque Él lo conoce. Él conoce nuestros pensamientos. Pero si yo llego y digo, ay, es que le voy a pedir perdón a fulanito, pero por dentro estoy que quiero, pero no sé, darle 3 vueltas de pescuezo y colgarlo y arrastrarlo, el Padre sabe que nuestro arrepentimiento o nuestro perdón hacia esa persona o el pedir perdón va a ser lo más difícil que podemos hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese sentido? Es primero acercarnos con el Padre. Padre, yo pongo en tus manos esto, es una cuestión que me duele y va a ir sanando el corazón. Por eso nosotros también tenemos que aprender a perdonar antes de llegar y pedir perdón. Porque nosotros podemos llegar y pedir perdón, como decías tú, de dientes para afuera. Y mi corazón está, pero así agarrado. Y entonces, ¿qué hacemos? Señor, aquí estamos. Aquí estoy. Tú sabes, tú me conoces. Yo no me puedo presentar con la persona, con mi vecino, porque estoy seguro, Señor, que le voy a decir de cosas. Por más que le diga perdóname o te perdono o lo que sea, siempre va a haber algo en mi corazón. Yo te lo puedo decir por experiencia. Yo puedo decirte de verdad, frente del Padre, si yo quisiera pedir perdón a ciertas personas, yo ahorita diría, oye, perdóname, con mi cara, como le dicen, ¿no? La cara de póker, ¿no? Escondiendo mis emociones y todo, ay, sí, perdóname. Y por atrás, yo estaría tratando de apuñalarlos. Porque nos pasa, porque nuestro corazón es engañoso. Estamos obviamente con ese sentimiento. Y Yom Kippur es el momento perfecto para sentarnos, tranquilizarnos, unirnos con el pueblo y decir, Señor, como pueblo, yo necesito tu apoyo, tu amor, el que me puedas levantar, que puedas perdonarme para yo perdonar. ¿Por qué? Porque al final tenemos que pasar por ese proceso. No es de la noche a la mañana, es un proceso que el Padre nos va guiando. ¿Y qué es lo que puedes orar? ¿Qué es lo que puedes leer? El Salmo 51 es
por defecto, la mejor oración que podemos hacer en Yom Kippur para pedir perdón. Cuando el rey David pecó contra Betsabé, y que el profeta Natán llegó y que le dijo, rey, la regaste. El Salmo 51 precisamente trae el corazón contrito y humillado de un rey pidiendo perdón. Y yo sé que va a ser, o sea, yo sé que no te respondía ni te di ay, es que puedes hacer esto, porque no va a ser así. Yo no puedo decirte la fórmula mágica. Lo único que te puedo decir es que el Padre al final pues va a estar apoyándonos, va a estar limpiando nuestro corazón, va a estar lijándolo. No sé si han visto, y ya platicábamos hace rato, cómo hacen esas tazas en Japón que se rompen y después las vuelven a unir con oro. Las lijan, las tallan, las pulen, y aunque se ve la rotura, está ahí el oro y está guardado. Y es valiosísima esa tacita, ya nada más porque estaba rota y ay, se me rompió y pues la pegué con oro. Ese proceso sigue también el Eterno con nuestros corazones. Él ve tu, tus heridas, Él ve lo que te ha dolido, Él ve todas las cosas, las cicatrices que tienes por cuestiones que te hayan molestado, por cuestiones que te hayan dicho, porque no creen lo mismo que tú, por burla, por lo que sea, incluso las que tú no has escuchado. Y el Padre trata con ellas, cada una. Con aceite limpia tu cabeza y limpia tus heridas para que nunca más te vuelvan a lastimar. Pero es un proceso que tenemos que seguir y como pueblo también es lo que tenemos que hacer. Oramos y pedimos perdón por todos, a todos. Pero si hay algo muy difícil que está en tu mente, en tu corazón, no te presentes delante del Eterno sin antes pedir perdón. Aunque te digan y te tachen de loco, de fanático, al final tú sabes que estás haciendo las cosas porque el Eterno te lo está pidiendo. Y es parte de ese proceso de crecimiento también. Entonces no sé si contesté bueno, sé que no contesté tu pregunta al 100, pero Más, espero que... más que nada, el ser, sí me la contestaste, porque aquí, con el que debemos de estar bien, ahora sí, como decimos acá al 100%, es con Él, con el Ujú. Eterno. Con Él debemos de estar bien, porque a Él no lo podemos engañar, No, porque Él nos conoce, Él sabe quiénes somos cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros estamos bien con Él y sacamos todo lo que tenemos y Él nos escucha y nos da su verdad, entonces ya es más fácil con nuestro prójimo. claro. Porque muchas veces dentro de la misma sociedad, no sé si te ha pasado a ti, a mí no me ha pasado, pero sí lo he visto, que hay muchas personas que no conocen todavía a su prójimo y no les cae. No es que no me cae, a mí ella no me cae, no sé por qué, pero no me cae. O así como decimos aquí, es que no soy monedita de oro para que le viene a todos, ¿sí? Claro. No la he tratado, no he estado con esta persona, no he estado dentro de un equipo trabajando, pero no me cae, simple y sencillamente no me cae. Y Sí. así la veo, así la regreso a ver, porque no me cae. Digo, Sí. yo, les voy a decir algo, yo trabajé con profesores de primaria, fui asesor técnico pedagógico, me mandaban a dar cursos y veía cada cosa yo entre los compañeros maestros y maestras, más que nada las mujeres, y me quedaba, pero tú no la conoces, trátala, no, no, ni me presentes con ella porque nomás al verla me cae mal. No estaba yo, no conocía yo al Señor, no Ujú. supe cómo, sí, le platiqué con esta persona y todo, pero no supe encaminarla porque yo no conocía a Yeshua. Ujú. ¿Mm? Entonces, ahorita viendo este tema, me doy mi cabeza así a recordar cosas pasadas y digo, ay, padre, me acuerdo cuando hacían, y no, pues no se juntaba con esa persona, se le acercaba y le sacaba la vuelta, y yo no me quedaba. Y eso lo sabía. Obvio, nunca fui a decirle a la persona contraria, no te le acerques, no, 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 eso sí nunca lo hice. Tuve mis precauciones, ahí sí, Claro. porque esta persona me confió, ¿no? Entonces yo Ujú. nomás veía, ¿no? Y bueno,
pero sí suele suceder. Sí, y es parte de ese proceso de aprendizaje. Cada Yom Kippur debemos perfeccionarnos, llegar a ese siguiente nivel. No podemos quedarnos como en cualquier lugar, porque al final también, como decían, buscamos llegar a la estatura del varón perfecto, a ese punto en el cual la aurora está hasta arriba, ¿no? Y es proceso, es un proceso, es una carrera. El mismo Pablo lo decía, ¿no? Es una carrera, no es de velocidad, sino es de perseverancia, de llegar a ese punto en el cual nosotros ya podemos decir, Padre, gracias. Y es algo importante también que tenemos que aprender. Muchas gracias, Rocío. Adriana, creo que también tenías una pregunta. Sí, bueno, es que quería saber el día específico del ayuno. Ujú. Ya sé, tarde a tarde, pero el día. El día sería empezando el 1 de octubre en de la octubre. tarde a la tarde del 2 de octubre. Y el día 2 de octubre es el día de reposo. Empieza igual de tarde a tarde. ¿Ok? Que es como los días que hemos llevado. Muchas gracias. ¿Sí? Pues es un chabatón. Sí, exactamente. Es un Shabbatón. Es un día especial, un día de reposo, ordenado.